Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Prounidad. Un gusto saludarlos el día de hoy, darles la bienvenida a la clase número 6 del curso de Python. Creo que por error en la invitación decía clase número 5, pero en realidad ya estamos en la clase número 6 del curso de minería de datos con Python. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar dos técnicas de clustering muy importantes o de aprendizaje no supervisado, que son la clasificación jerárquica o la agrupación jerárquica y el método de K-medias o K-means o K-means como se conoce en inglés. Bueno, vamos a presentar rápidamente los métodos, porque el objetivo, como les he dicho, no es presentar los métodos en detalle acá, sino más bien enfocarnos en cómo se hace en Python. Por cierto, antes que nada les agradezco si me confirman por el chat si me están escuchando. Bueno, y luego vamos a estudiar el método de K-medias también rápidamente, y luego vamos a ir a ver cómo se trabaja el método de K-medias en Python. Ok, gracias a los que me confirman ahí que se escucha bien. A Franco Condori le agradezco si cierra la cámara, que sí la tiene abierta. Bueno, entonces en el aula virtual, para aquellos que no han llevado el programa experto de Prounidad, subimos ya un par de videos en donde se explica con mayor detalle toda la teoría de la clasificación jerárquica y toda la teoría del método de K-medias. Hoy lo vamos a repasar rápidamente, nada más para recordar de qué se trata y estar al día cuando expliquemos en Python qué es lo que estamos haciendo. Pero una explicación detallada del método de K-medias y del método de clustering jerárquico lo encontrarán en el aula virtual. El foco principal es pues estudiar cómo es que estos métodos se pueden desarrollar desde Python. Bueno, muy bien, agradecerles entonces nuevamente la presencia y vamos a iniciar de inmediato la clase. Vamos a cerrar por acá el video para tener mayor ancho de banda y vamos a iniciar la clase. Como siempre, cualquier duda, por favor, tramitarla a través del chat de Cisco Webex, y les agradezco si mantienen los micrófonos cerrados. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la lección. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de clasificación jerárquica. El método del análisis en componentes principales que vimos la semana pasada es un método muy interesante, muy útil, pero cuando ya se tienen cierta cantidad de datos, deja de ser útil, por lo menos como un método de análisis de datos, como un método de clustering. Sigue siendo útil relativamente como un método de reducción de la dimensión, pero no tanto para hacer análisis de datos sobre las componentes principales, porque lo que uno termina viendo en el gráfico es un manchón negro. Cuando ya tiene, digamos, más de incluso 500.000 filas en la tabla de datos. Entonces, cuando uno tiene ya mayor cantidad de datos, estamos hablando de miles para arriba, lo que se recomienda es usar clasificación jerárquica o agrupación jerárquica, como se dice le dice mucho en España, o conglomerados, análisis de conglomerados también se le dice. Y cuando estamos hablando de datos que van para allá de los, por ejemplo, depende mucho, pero de los 5.000 para arriba, de los 7.000 para arriba, cuando estamos hablando ya de cientos de miles de datos, lo que se debe usar es el método de K-medias, que es el que vamos a ver en la segunda parte de la clase. ¿Ok? Entonces, la solución, una de las mejores soluciones es la de clustering jerárquico, pero cuando ya estamos hablando de cientos de miles de datos, no es viable ejecutar la clasificación jerárquica, entonces hay que ir al método de K-medias. Bueno, muy bien, vamos a empezar explicando la clasificación jerárquica, un repaso. Les recuerdo que esto es un repaso. Una explicación detallada está en el aula virtual, porque nuestro objetivo hoy es pues ver cómo se trabaja en Python. Ok, les agradezco pues si mantienen el micrófono
cerrado, gracias. Bueno, el objetivo de la clasificación jerárquica es inicialmente construir un dendrograma, como el que estamos viendo en pantalla, y a partir del dendrograma lograr encontrar los segmentos o los clústeres o las agrupaciones en los datos. Ok, bueno, entonces el objetivo de la clasificación automática en general del análisis de clustering es encontrar grupos que sean lo más homogéneos entre sí, que los datos a lo interno de cada grupo sean lo más homogéneos y los grupos sean entre sí los más heterogéneos, es decir, que estén lo más distantes posibles. Ok, hay muchas técnicas de clustering, muchísimas. Hoy nos vamos a concentrar en la agrupación jerárquica y en el método de K-medias. La idea, como les decía, del clúster en general, o el clúster análisis, es encontrar grupos como estos que estamos viendo aquí en pantalla, en donde ellos son lo más unidos posibles, lo más homogéneos posibles al interno del grupo, de cada uno de los grupos, aquí en este caso 3, y luego que las distancias entre los grupos sea máxima. Ese es el objetivo principal del clustering. También podríamos a través del clustering, como ya hemos visto en ACP, encontrar outliers o datos atípicos. Bueno, como les decía, el objetivo en clasificación jerárquica es, a partir de una tabla de datos, encontrar un dendrograma. Okay, tenemos una tabla de datos que, dicho sea de paso, lo que vamos a estudiar en este curso, todas las variables deben ser numéricas o cuantitativas. Hay maneras de trabajar con variables cualitativas o categóricas para hacer clustering, como vimos en los cursos del programa de experto, pero no tenemos tiempo para detallar ir a ese nivel de detalle en Python. Pero sí se puede hacer a través, por ejemplo, de variable doble. Entonces construimos el dendrograma y a partir del dendrograma, haciendo cortes, podemos identificar los clústeres. Bueno, este es un gráfico que para los que están en probabilidad creo que ya habíamos visto. Supongamos, por ejemplo, ahí que tenemos 5 filas, 5 individuos y que tenemos solo 2 variables y por lo tanto las podemos ver en el plano. La idea del clúster jerárquico es sencilla. Desde el punto de vista intuitivo, yo identifico los individuos que están más cerca y los uno. Cerca con alguna noción de distancia. Acá estamos usando una noción de distancia euclidia. Pero podríamos darse otro tipo de distancias, por ejemplo, cuando se tienen datos binarios. Aquí, digamos, los dos que más se parecen son A y C, digamos el individuo A y C. Entonces juntamos el individuo A con C. Luego los dos individuos que más se parecen son D y E, como estamos viendo en pantalla. Y finalmente pasa algo extraño. B está solo y tiene que unirse al conjunto al conjunto AC o al conjunto DE. Ahora entonces viene aquí una noción que se llama de agregación, que es distancias entre conjuntos. Si nos imaginamos a B como un conjunto que contiene a B, entonces lo que tenemos que calcular es distancias entre conjuntos. De todas maneras, intuitivamente se ve claramente que B está más cerca del conjunto AB que del conjunto BD. Entonces unimos el conjunto AC con B y finalmente unimos el conjunto ABCD con el conjunto DE. Y tenemos, depende de cuánto queramos, podemos tener 2 segmentos o 3 segmentos. Visto en un dendrograma se puede ver así, que es lo que vamos a graficar. Los dos primeros que unimos fueron A y C, luego se unieron D y E, y luego B se unió con AC. Y en el eje Y, que es lo que viene es a la distancia a la que se unieron. Esto quiere decir acá que la distancia entre A y C es de 1. Esto aquí quiere decir que la distancia entre D y E es de 1.3 y que la distancia entre B y ACD es de 2, digamos que pega ahí directamente 2, y que la distancia del conjunto ABCD con el conjunto DE es, digamos, 4.2. Una vez estando en el dendrograma, uno puede decidir, voy a salirme aquí para borrar eso que puse. Yo puedo decidir cuántos clústeres quiero en el gráfico usando un corte. Por ejemplo, aquí lo que pareciera más indicar es hacer un corte acá del árbol y me quedan 2 segmentos. Este segmento y este segmento. Ahora yo podría hacer un corte un poquito más abajo. Voy a dibujarlo más fuerte. Digamos que hago un corte aquí.
sí, digamos aquí, entonces me quedan tres clústeres, el clúster CD, el clúster AC y el clúster B. ¿Cuántos clústeres se quieren? Depende mucho de la problemática de lo que uno ande buscando. Pero del dendrograma yo puedo ver, tiene esa gran ventaja, puedo identificar los clústeres. Bueno, entonces como les decía, pues vamos a partir de una tabla de datos numérica y como ejemplo vamos a usar este ejemplo que es muy didáctico para explicar los conceptos. Tenemos de nuevo el ejemplo de las notas de estudiantes que ya conocemos y vamos a ir construyendo el árbol. Lo primero es tener lo que es la noción de una distancia. Y más bien acá se usa una disimilitud que es algo un poquito más débil que una distancia. Recuerden que una disimilitud es una función que toma dos individuos, dos filas de la matriz y les asigna un número entre 0 y más infinito y que cumple la propiedad de ser simétrica, solamente esto. Y si le agregamos la propiedad de la desigualdad triangular sería una distancia. Pero para efectos de clustering es suficiente tener una disimilitud. Entonces, lo primero que se hace en el clustering jerárquico es calcular la matriz de distancias de todos contra todos. Entonces, por ejemplo, acá está la matriz de distancias de todos los 10 individuos de la tabla de estudiantes contra todos los 10. Y esta matriz queda 10 por 10. Aclarar que el clustering jerárquico y en general el clustering como K-medias y clustering jerárquico siempre se hace sobre las filas, nunca sobre las columnas. Lo que estamos clusterizando, segmentando son los individuos, no las variables. No tiene mucho sentido hacerlo sobre las variables. Recuerden que en las variables se habla más de correlaciones, no de distancias. Bueno, entonces la idea del clustering jerárquico es sencilla. A partir de esta matriz yo empiezo a agrupar y a formar los segmentos. Hay distancias, por ejemplo, la que más se usa es esa que están viendo en pantalla, que es la distancia euclidiana. Por ejemplo, ahí está la distancia euclidia entre Lucía y Pedro, ¿verdad? No voy a detallar en esto, en el video completo del aula virtual se explica más en detalle esto. ¿Ok? Y entonces vamos a tener la matriz de distancias. Esa es la matriz de distancias de todos contra todos. Se pueden usar distancias como esa, la distancia euclídea de las varianzas, cuya diferencia con la distancia euclídea es que aquí se divide entre la desviación estándar y eso es como equivalente prácticamente a estandarizar los datos para evitar efectos de escalas. Bueno, ¿cómo se construye el árbol? Es la pregunta. A partir de esa tabla de datos resulta que se salen tres segmentos, el segmento digamos amarillo o anaranjado, el segmento azul y el segmento verde. Entonces lo que hay que explicar son dos cosas: cómo se construye ese árbol a partir de los datos y luego para qué sirve ese árbol, cómo se encuentran ahí los segmentos o los clusters y cómo se interpretan. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a hacer este ejemplo de paso a paso, muy despacio. Entonces observen que a partir de la matriz de distancias observamos que el número más pequeño de la matriz es José, entre José y Ana. Por eso, los dos primeros que se unen son José y Ana. ¿Ok? A una altura de 0.56. Quiere decir que esto aquí mide 0.56. ¿Ok? Luego, observamos que los dos con distancias más pequeñas, ya en teoría José y Ana desaparecen. No los quité, pero deberían desaparecer. Y aparecer ellos dos juntos. Eso se explica también más en detalle en el video en el aula virtual. Pero bueno, luego se unen Carlos y Andrés y se unen a una altura de 0.66 aquí. Ok, y para los que ven el video en el canal de YouTube, también pueden encontrar videos que yo he hecho sobre clustering jerárquico y sobre clasificación K-medias, por aquello que lo estén viendo seguidores de YouTube. Bueno, luego se unen Pedro e Inés a una altura de 1.34, serían acá, Pedro e Inés, 1.34, esto mediría 1.34 ahí. Luego, el cuarto más
cercanos son María y Lucía, a una altura de 1.39, y luego los quintos más cercanos son Luis y Sonia, a 1.89. Entonces ahí hay un detalle interesante. Ahora ya tengo todos los individuos que se unieron y ahora me quedaron conjuntos. Entonces necesito una noción de distancia entre conjuntos. Otra pregunta interesante es ¿por qué el orden? ¿Verdad? El orden se determina después. Porque fíjense que si este se uniera luego con este, el árbol no puede quedar encerrado. Entonces yo debo pasar este para acá y este para acá. ¿Ok? Entonces el orden total en el eje X lo va determinando cómo se unen los segmentos. Aquí yo adrede lo uní como se van a unir para no tener problemas. Bueno, entonces hay que hablar de agregaciones. La agregación es una distancia entre conjuntos. Por eso aquí se le denota como delta y los conjuntos se denotan con letras mayúsculas A y B. Básicamente una agregación es lo mismo que una disimilitud, excepto que es una disimilitud entre conjuntos. Tiene que cumplir la propiedad de ser simétrica y la otra propiedad adicional es que la disimilitud entre un conjunto y sí mismo tiene que ser cero. Y a eso se le llama una agregación. Ok, entonces hay agregación entre conjuntos que tienen un impacto muy importante en la clasificación, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, a esta se le llama la clasificación del salto mínimo. Vamos a ver si tengo algún... No. Que es la distancia mínima entre los conjuntos, como están viendo en ese gráfico. Ajá. Se le llama single linkage en inglés, o la distancia del salto mínimo en español. Single linkage en inglés, porque después en Python lo ponemos en inglés. Ahí está la distancia del salto mínimo entre tres clusters, serían esas. Luego se usa también a veces la distancia del salto máximo, que son distancias máximas, como estamos viendo ahí. En inglés se le dice complete linkage. ¿Ok? Se usa también muchísimo la distancia del salto promedio, que es el promedio de todos contra todos, de las distancias de todos contra todas. Esta tiene el problema de que es muy buena, pero es muy cara computacionalmente. Luego está la distancia más usada, que es la agregación de Wahr. Y es que es una distancia ponderada entre los centros de gravedad. Se calcula el centro de gravedad de este grupo, el centro de gravedad de este grupo, y luego se hace la distancia entre ellos. Y se hace una distancia ponderada. Estos valores absolutos aquí no son valores absolutos, son cardinalidades. La cardinalidad de A, la cardinalidad de B, entre la cardinalidad más la cardinalidad de B. Eso lo que hace es una distancia ponderada, es decir, le da más peso a un grupo que tenga más individuos. Y estos G sub A son los centros de gravedad de A y centro de gravedad de B. Bueno, esa sería la agregación de Wahr, por ejemplo, entre tres grupos. Ahora sí, bueno, calculamos la agregación de todos estos conjuntos contra todos, son 2, 4, 5, y podemos encontrar que los dos grupos que se unen primero son Ana y José con Pedro e Inés a una agregación de 2, entonces se unen acá. Luego se unen el grupo de Andrés y Carlos con el grupo de Lucía y María a una agregación, es como de 2.1, un poquitito apenas más. Y luego se unen Luis y Sonia con Andrés, Carlos, Lucía y María a una altura más o menos de 8. ¿Ok? Y finalmente se unen todos, el grupo de Ana, José y Pedro e Inés, con el grupo de Luis, Sonia, Andrés, Carlos, Lucía y María a una altura de 12, a una agregación de 12. Muy bien. Nada más para desmitificar algo que hice en este ejemplo. En este ejemplo pareciera que siempre se unen, como se ve acá, individuos solos y luego conjuntos. No necesariamente. En este ejemplo completo que hacemos aquí a pie, se ve, no lo voy a explicar en detalle, pero está explicado en detalle en el video que está en el aula virtual, que por ejemplo aquí se unió el 87 con el 88, y este es un conjunto, pero luego se unió con el 86, que es un individuo solo. No necesariamente lo que quiero decirles es que se unen individuos solos con individuos solos al principio y luego conjuntos con conjuntos. En el fondo siempre hay que verlos todos como conjuntos. Bueno, para mayor detalle, el video que está en el aula virtual. Acá está la presentación en detalle. En el aula virtual está completamente en detalle y hay varios ejemplos más de cómo se construye el clúster. Bueno, ahí está el algoritmo para aquellos que quisieran programarlo. En Python es un muy buen lenguaje para programar el algoritmo completamente a pie.
Sin embargo, ya por dicha viene hecho porque no es un algoritmo nada fácil de programar. Muy bien, antes de continuar con las interpretaciones, vamos a ir a ver cómo se ejecuta este algoritmo en Python. Ok, entonces aquí tenemos clustering jerárquico en Python. Voy a correr esto para acá para verlo un poco más grande y lo vamos a ver en Python. Ok, cualquier pregunta, como siempre, con mucho gusto, a través del chat. Ok, vamos a ver si no tenemos alguna pregunta todavía. Ok, no. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se usa en Python. Bueno, primero que nada, algunos temas aquí que ya vimos de configuración simplemente. Luego importamos todos los paquetes que ocupamos. Vamos a usar un paquete que genera datos artificiales en Python que se llama makeBlocks. Lo que hace son blocks. Vamos a usar el paquete mglearn también, que hay que instalarlo porque él no viene por defecto con Python, entonces hay que instalarlo. El mglearn lo pueden instalar directamente de la plataforma de Python con este comando en Mac, desde la terminal de Mac, o con este comando en la terminal de Anaconda. ¿Ok? Aquí es para calcular distancias, la matriz de distancias. Este que está aquí, de este paquete Dendrogram, es el que me permite generar los clusters jerárquicos con var, agregación del salto mínimo, el salto máximo, average, etc. Bueno, y las otras son pandas y otros que ya hemos usado, matplotlib, etc. Bueno, muy bien. Esto que es simplemente para graficar desde el documento autorreproducible en R. Resulta que el paquete de Python trae este par de funcioncillas, este que ya viene aquí, mglearn plots, plot agglomerative, que es este gráfico muy bonito que hace acá. Esos ya son datos quemados, como decimos en computación, o sea, ya están ahí en una tablilla de datos lista que explica cómo se unen los segmentos en un clúster jerárquico. Aquí, por ejemplo, primero se unen el 1 y el 4, luego el 9 y el 6, luego el 0 y el 11, luego el 6 y el 9 con el 7, y cómo se va formando el árbol binario de abajo hacia arriba. ¿Ok? Que fue lo que les expliqué antes. Este es un ejemplo que viene ahí. Muy, muy interesante nada más para ver cómo se forma el árbol. Bueno, vamos a hacer primero clustering jerárquico con datos simulados, con dos variables. Aquí algo muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Por cierto, aquí está mal que lo hicimos con 3 variables. Disculpen, es que primero lo habíamos hecho con 2 variables y luego lo hicimos con 3. Entonces, esta función makeBlocks me genera datos al azar, me genera 9 filas con 3 variables, 20 ejemplos, 20 casos y 9 features y 3 features que son 3 variables. Es interesante cómo Python siempre, todos los métodos Python, a diferencia de R, Python los ve como modelos predictivos. Eso es muy interesante. Entonces, Python siempre me da la tabla de datos y me da la variable a predecir Y. Digamos que en este caso me da como los segmentos en el que pertenece cada grupo. ¿Ok? Lo convierto como en un data frame de pandas a X, le pongo nombre a las columnas, X1, X2, X3, entonces ahí están los bloques. Estos 20 datillos, recuerden que Python siempre empieza en 0. Y vean qué interesante. Esto es interesante en Python, es diferente que en R. Ahí está la tabla de datos con 3 variables. Y aquí está Y. Y me dice que esos datos que me generó él, me los generó con 3 segmentos. Y aquí están los que pertenecen al segmento 0, los que pertenecen al segmento 1 con un 1 y los que pertenecen al segmento 2 con un 2. Como quien dice, él ve los segmentos como la variable a predecir. Y Python es un lenguaje muy orientado a lo que se conoce como Machine Learning. Entonces casi siempre está pensando más en modelos predictivos que en modelos exploratorios. Tú lo estás viendo casi como un modelo predictivo. Ok, luego una vez que uno ha hecho eso, aquí declaro, vean, esto solo lo entienden ustedes, mucha gente usa Python y no entiende ni lo que hace.
Ustedes sí, porque ustedes ya aprendieron a programar en Python orientado a objetos. Aquí estoy declarando una instancia de una clase que se llama ward. Esta clase ward la agarra de estos paquetes que está acá, ¿verdad? De aquí, del spicy.cluster.hierarchy. Toma ese objeto y entonces yo declaro una instancia del objeto ward y le estoy pasando estos datos. X. Aquí estoy declarando una instancia del objeto single y le paso los datos X. Complete y le paso los datos X. Entonces aquí declaro la instancia, él hace el cálculo de la jerarquía binaria con el objeto ward. Vean que el método está en el nombre del objeto, es algo interesante, no es un parámetro como es en R. Y aquí me calcula la jerarquía binaria con el método ward, con el método del salto mínimo, del salto máximo y del promedio, que en este caso estaríamos, digamos, usando ward. No, este es el promedio de todos contra todos. Ward es este, es que son muy parecidos. Ok, y aquí ploteo el dendrograma. Vean, este dendrograma quiere decir, aquí le estoy diciendo que estoy ploteando más bien el average result, ese es el dendrograma que estoy ploteando. Este color threshold igual 3 no quiere decir 3 colores que podrían ganar o 3 segmentos, no, ese quiere decir que vean que él me va a plotear en colores haciendo un corte en 3. Eso quiere decir que hace un corte en 3 y ahí me plotea los 3 segmentos. ¿Okay? No quiere decir el número de segmentos, no quiere decir el valor acá en el eje Y. ¿Okay? Para que no se confundan con este parámetro. Color threshold 3. Es el umbral de color. Es en el punto 3 en el eje X. ¿Okay? Y entonces ahí están con 3 segmentos. Aquí estoy haciéndolo con complete, que sería con one. Perdón, con salto máximo. Y vean que los clusters cambian. Aquí está ahí está con salto máximo. Acá está con salto mínimo. Cambia bastante, ¿verdad? Ok. Y aquí está con WAR. No sé por qué no me salió con WAR. Aquí tuve un problemita. Debe ser porque le puse aquí erróneamente color threshold 5 cuando debió haber sido 3. Y entonces como fue... no importa, bueno, ahí hay varios ejemplos. ¿Ok? Eso fue el error aquí. Aquí debió ser un 3 también. Por eso no salió. Bueno, con este código que está acá, le puedo agregar los cortes. Vean, le voy a agregar cortes en 2 y 3 clústeres. Qué interesante, ahí están los cortes. Si lo cortara aquí me quedan 2 clústeres y si lo corto aquí me quedan 3. Vean que los colores no cambian, es interesante porque los colores no dependen de esto. Los colores dependen de más bien de este valor acá. Ok, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver que quisiéramos interpretar los clústeres. Lo vamos a saber a través de barplot, como hacíamos en los cursos con R, y también a través de gráficos tipo radar. Muy bien, vamos a ver que tengo una pregunta en el chat. Ok, un par de preguntas. Me dice Wilmer: ¿los gráficos o imágenes que muestran el documento autorreproducible son generados automáticamente en RStudio o son imágenes capturadas en Python e incluidas en R? No, Wilmer, son imágenes automáticamente generadas por Python, no son imágenes. El Python las genera directamente, sí, no son imágenes que yo he pegado ahí para nada. Así las genera Python. ¿Ok? Me dice Franco: profesor, ¿recomienda alguna manera de saber cuál medida usar? Sí, eso hay que hacerlo con calibración. ¿Okay? La única manera de saber cuál clúster, cuál árbol de estos es mejor es viendo cuál minimiza la inercia entre clases o cuál maximiza la inercia interclases, que es equivalente. No lo vamos a ver en este curso porque no tenemos tiempo. Habría que hacer un año de curso en Python. Pero en el programa experto de probabilidad, Franco, sí estudiamos en detalle eso. En la calibración de modelos vemos cómo se le calculan las inercias a esos 4 modelos que acabamos de ver y podemos determinar cuál de ellos es mejor, cuál de ellos. Aquí no lo estoy haciendo porque eso requiere más trabajo que no tenemos tiempo, pero sí lo hacemos en el curso de métodos avanzados en minería de datos
en R lo hacemos, que sería equivalente a lo mismo se puede hacer en Python. Perfectamente. Bueno, ok, ahora sí. Tenemos los clústeres. ¿Para qué sirven esos clústeres? Queremos interpretarlos. Entonces ahí, por ejemplo, se tienen los 3 clústeres de estudiantes y lo que se hace es calcular el centro de gravedad de cada clúster. Por ejemplo, este anaranjado es el centro de gravedad del anaranjado, este que está aquí azul abajo es el centro de gravedad de los azules y el verde es el centro de gravedad de los 4 verdes. Para explicarlo muy rápidamente, más fácil, en el clúster azul, ¿qué es este número, por ejemplo? El centro de gravedad es el promedio entre este y este. Un centro de gravedad es un vector de promedios. Entonces, cada clúster va a ser representado por su promedio. Y con eso lo vamos a interpretar. ¿Ok? Más detalles en el video que está en el aula virtual. Entonces, yo puedo hacer un gráfico de barras de cada uno de estos. Hago un gráfico de barras de este y puedo tratar de interpretar. Vean, en ese gráfico de barras observo claramente que el clúster 1 de Pedro, Inés, Ana y José son aquellos que se caracterizan por ser buenos en ciencias y matemáticas. Esa es la característica del clúster 1. El clúster 2, el de Luis y Sonia, se caracteriza por ser buenos en educación física. Y el clúster 3, haciendo ese gráfico, se caracteriza porque son buenos en historia y español. Puedo ir en columnas, es decir, ver en las variables también, pero lo mejor de todo es graficarlos todos juntos. Y ahí se ve claramente que el clúster 1, que es el anaranjado, son buenos en matemáticas y ciencias y son promedio en historia y español y los más malos en educación física. El clúster 3 se ve que son bastante buenos en absolutamente, no, son los más buenos en historia y en español, los segundos en matemáticas y ciencias y los segundos en educación física. Y el clúster 2 se ve que son los mejores en educación física, pero los peores en todos los demás. Y entonces se observa que el resultado es exactamente el mismo que habíamos obtenido con el análisis de componentes principales. Ahora, la pregunta acá, ¿siempre tiene que dar lo mismo? No, no siempre va a dar lo mismo. Pero si usamos distancias euclidianas en ambos mundos, deberían dar similares. ¿Cuál es más exacto? ¿Cuál es más exacto? ¿Por qué? Porque en el ACP recuerden que hay pérdida de información cuando yo hago reducción de la dimensionalidad. En cambio aquí estoy usando las distancias con los datos crudos, no estoy reduciendo la dimensionalidad. Entonces el ACP tiene la ventaja de que es más bonito visualmente, de que uno ve correlaciones entre variables. Aquí no tenemos ninguna información sobre las variables, solo tenemos información sobre las filas y lo podemos interpretar a través de los gráficos de barras o los gráficos de tipo radar, como vamos a ver ahora. Bueno, muy bien. ¿Cómo hacer esta interpretación en Python? Vamos a ir a ver. Vamos a ver. No tengo más preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer un bar plot en Python. Ya habíamos aprendido cómo hacer bar plot. Lo primero que hay que hacer en Python, al igual que en R, es programar una función que me saque los centros de gravedad. Vamos a ver más adelante que en K-medias, el K-medias de Python, igual que el de R, da los centros de gravedad, pero en clasificación jerárquica no. Entonces yo programé esta función con la ayuda de Andrés, por cierto, que es, emulamos la misma que teníamos en R, y esto lo que hace es encontrarnos los centroides. Esta función deja en los individuos aquellos que tengan el mismo clúster, es básicamente la misma implementación que hemos hecho en R. Y después lo transforma en un data frame de pandas y lo transpone, porque nos queda traspuesto y lo ocupamos de vuelta, digamos. ¿Ok? Luego lo que sí Python sí da es en qué clúster queda cada individuo, que es aquí con esta instrucción, con fcluster, me da en qué grupo quedó cada individuo. Entonces aquí tengo de los 10 individuos en qué grupo quedó cada uno. No sé por qué son tantos. Ok, es que estoy en los datos simulados. Sí, no estoy en los datos de tipo estudiante, perdón. Sí. Ok, aquí es en qué clúster quedó cada individuo. Ok, luego, entonces aquí con la función centroide
busco los centros de gravedad de cada uno de los grupos y los concateno en una sola matriz, porque resulta que más adelante en un gráfico de tipo araña ocupo que estén juntos. Entonces ahí los concatené. Bueno, y aquí defino los colores y con esto ploté el centro 1, ploté el centro 2 y ploté el centro 3. Aquí está el centro, el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3. Recuerden que son datos sintéticos. Aquí se pueden interpretar, pero ahora lo voy a interpretar mejor más abajo. Luego también está el gráfico de tipo radar o el radar plot. Para el radar plot se hace todo exactamente igual, los grupos, los centros, y ocupo este que está acá. Este radar plot no es tan fácil como el de R, requiere un poquitito más de programación. Ok. Bueno, y entonces aquí, ahora les explico esto más en detalle en el ejemplo de estudiantes que es más pequeño. Bueno, resulta que el objetivo de todo esto aquí, voy calculando el número de variables, ángulos entre ejes, se inicializa el radar. Ahora ustedes se pueden llevar este código entero y evaluarlo y les grafica los clústeres. Bueno, aquí estoy graficando el clúster 1, clúster 2, clúster 3 y agrego una leyenda. Y el objetivo de esto es hacer esto que se conoce como un gráfico de tipo radar o de tipo araña, también se le dice, para interpretar los clústeres. Aquí veo que el clúster azul, que es el clúster 1, es como el más alto en las 3 variables. El clúster anaranjado es como el más pequeño en todas las variables, y el clúster verde es el segundo más pequeño en todas las variables. Ahí está dando un efecto talla. Les voy a explicar esto mejor con este ejemplo, que es el de los estudiantes. Vean. Bueno, porque aquellos eran datos simulados. Leo los datos como ustedes ya saben. Acá nada más los imprimo para verlos. Un head. Voy a generar el clustering jerárquico con var, single y con complete the average. Ahí están generados. Ploteo mi dendrograma con el average. Y ahí está el dendrograma. Él por defecto me lo hizo en 3 colores, por defecto, yo lo puedo cambiar y me hizo 3 grupos. ¿Cómo le pongo las etiquetas aquí? Luis, Sonia, Ana, con esto. Labels, eso me pone las etiquetas. Luego aquí está con complete, con el salto máximo, con el salto mínimo, y con war. Este es con war. Y ahí les puse cortes con 3 y corte con 2. Vean que este que estamos viendo acá, que es con war, es igual al que puse yo en las filminas de PowerPoint. Ahí están los 3 grupos. Luis y Sonia, que son los de educación física, aquí y acá. No recuerdo cuál es el de letras y cuál es el de matemáticas. Pero acá lo puedo interpretar con bar plot. Bueno, entonces, esta función fcluster, le paso la matriz de distancias de datos. Ven que este pdis me calcula la matriz de las distancias con el método de ward, 3 cluster. Este criterio es para que lo que quiere decir es que me maximice la inercia interclases entre los clusters, y aquí me da a qué grupo pertenece cada persona. Luego con aquí estoy usando la función centroide que yo programé allá arriba. Entonces le estoy diciendo que me haga los centroides. Este es el primer centroide, el segundo centroide y el tercer centroide, y los concateno y los convierto a un array de NumPy, y aquí están los 3 centroides. Ahí calculo los 3 centroides y los concateno y los dejo en una matriz. Y luego con todo este código que está aquí, que lo dejé ahora sí todo junto, ploteo el clúster, el 1, el 2 y el 3.
Y entonces ahí están mis 3 clústeres. Ahí se ve con toda claridad que este que es el clúster 1 es el de los buenos en ciencias y matemáticas, y en los otros son como los segundos y son los peores en educación física. Este que es el clúster 2 son los buenos en educación física y malitos en todo lo demás, y este clúster son los buenos en español y historia. ¿Okay? Entonces queda claramente bien definido. Esto se puede hacer también como un radar plot. El radar plot, voy a ir primero al gráfico antes de explicarles el código. Bueno, ahí está el radar plot, que es una manera muy fácil de interpretar clústeres. Observen que el clúster azul, que es este de acá afuera, que es el clúster 1, serían los buenos en matemáticas y en ciencias. Sin embargo, en español son los segundos, en historia son los segundos, y en educación física son los peores. El clúster 2, que es el anaranjado, son los mejores en educación física, los peores en matemáticas, los peores en ciencias, los peores en español y los peores en historia. El clúster 3, que es el clúster verde, son los mejores en español, los mejores en historia y son el segundo lugar en todo lo demás. Entonces ahí se ve muy fácil, es muy bonito un gráfico de tipo radar es de lo mejor para interpretar clúster. Ahora no es tan fácil hacerlo en Python como en R. Entonces lo primero es que tengo que tener los centros de gravedad, que ya los había calculado acá. Recuerden, aquí los calculé, aquí. Para este radar, les voy a explicar un poquito más acá. Lo primero que hago es transponer la matriz de centros para que los centros me queden en las columnas y las variables en las filas. Luego aquí, con esto que estoy haciendo aquí, lo que hago es armarme. En R hay que hacer algo así, ven. En el centro de gravedad del clúster 1 y aquí le pongo el grupo. El centro de gravedad del clúster 2 y aquí le pongo el grupo. El centro de gravedad del clúster 3 y aquí le pongo el grupo. Esto lo hace este código. ¿Ok? Entonces aquí dejo las variables. Aquí dejo las variables acá. La longitud de las variables. Esto calcula el ángulo. No se preocupen, pueden usar esa fórmula que yo uso, siempre funciona. Inicia el radar plot, que es un objeto de matplotlib. Inicializa los ejes, hace unas rotaciones y luego dibuja acá. Esto lo que quiere decir es que vamos a usar una escala de 0 a 10. ¿ven? Eso es importante explicarlo bien porque en este gráfico vamos de 0 a 10. Recuerden que las notas van entre 0 y 10. Entonces estoy usando una escala de 0 a 10. Esto podría no ser bueno siempre. Podría ser que si los datos varían de 0 a 100, yo puedo poner ahí 10, 20, 30 hasta 100. Si fueran de 0 a 20, puedo poner ahí 0, 5, 1, 5, 10, 20, como ustedes quieran. ¿Ven? Esto es importante. Luego ahora sí, esto lo que hacen es graficar el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3. Los mete ahí. Aquí pone las labels y esta instrucción, eso no es de Python, en realidad es necesario solo en R para cerrar el gráfico. Muy bien, muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor recomienda, Roberto, para volúmenes grandes de registros es recomendable, como les decía, el clúster jerárquico es recomendable en R, yo lo he corrido bien hasta 7000, 8000 datos, depende de la computadora. Pero cuando ya estamos hablando de 20.000 datos, 15.000 datos para arriba hay que usar K-medias. ¿Ok? Entonces para grandes volúmenes de datos hay que usar K-medias. Y para más grandes hay que paralelizar K-medias. Pero bueno, eso lo vemos en el curso de Big Data. Bueno, ahí hago otro ejemplo, solo para ilustrar cosas que son con los datos de Iris. Vean que lo primero que hago en Iris es eliminar la columna 4, porque es una variable categórica. Y con Iris, les voy a pasar muy rápido, no les voy a explicar en detalle, ahí está Iris. Hago los 4 métodos de clasificación y ahí grafico los clústeres. Lo que les quiero explicar aquí, ven, para esto es el color threshold está en 1.9. Quiere decir que eso lo que quiere decir es que el color lo determinó a partir de aquí.
que hizo el corte en 1.9 acá. Eso es lo que quiere decir. Okay. Este color threshold no es el número de clúster, es donde corta en el eje Y. Okay. Aquí lo que les quiero ilustrar también, observen que este es con average, este es con la agregación complete, salto máximo, este es con la agregación salto mínimo. Vean que entonces aquí esto va muy de la mano con algo que preguntó alguno de ustedes. Pueden cambiar mucho los segmentos dependiendo de la agregación que uno use. Aquí, en los estudiantes no cambiaba tanto, pero aquí sí. ¿Cuál es mejor? Intuitivamente viendo el gráfico, a uno le parece que el mejor es WAR, porque ya conocemos los datos iris y nos damos cuenta que este separa bien las setosas, las virgínicas y las versicolor, pero porque conocemos los datos. La única manera de saberlo es buscando aquel que minimiza la inercia intraclases. ¿Ok? Esta es la única manera. Se puede decir que muchas veces, y es el más usado de hecho, porque es el que la mayoría de las veces funciona mejor, es la agregación de WAR. Pero dependiendo del problema podría ser que no. Muy bien. Y ahí están los bar plot. Y pues ahí les dejo el radar plot. ¿Ok? Ven que aquí siempre los hicimos de 0 a 10 y tal vez en este caso no era tan conveniente hacerlos de 0 a 10 porque ven que llega hasta máximo 7. Aquí hacemos otro ejemplo muy interesante que es el de servicio al cliente. Ahí les hicimos varios ejemplos para que ustedes tengan de dónde ver. No sé si recuerdan el ejemplo de servicio al cliente de un supermercado que estudiamos en los cursos de probidad, que es una encuesta que se les hace a los estudiantes, a los clientes de un supermercado. Y entonces aquí están los datos, están los centros de gravedad. Aquí lo hicimos con, no, ese es el head. Hicimos los clustering jerárquicos y ahí se ven los dendrogramas. Y se ve también que varía mucho dependiendo de la agregación que uno use. Eso es interesante. Ahí está con WAR, también da más bonito con WAR. Y da 3 segmentos muy interesantes que se pueden interpretar muy bien. Ven ahí qué bonito los 3 gráficos de los 3 centros de gravedad. Y en el radar plot se podría hacer una interpretación bonita de los centros de gravedad. Aquí por ejemplo el clúster anaranjado se ve que es un clúster y ahí la gente está evaluando al supermercado, que va el clúster al supermercado porque bueno, evalúa bien prácticamente todo. ¿Okay? Solo evalúa mal y no es evaluar, son los más jóvenes los que tienen menos tiempo de ir al supermercado. Entonces el clúster anaranjado es la gente que está contenta con el super. Por el contrario, el clúster azul básicamente evalúa todo mal, ¿eh? Excepto que son los de mayor tiempo de ir al supermercado y los de mayor edad. Entonces el clúster azul es un clúster relativamente preocupante para el supermercado. El clúster verde no es tan preocupante. Los más preocupantes son del clúster azul. Bueno, ahí podría uno interpretar. Recuerden que en esto lo más importante es la interpretación. Es lo más importante en minería de datos. Si no hacemos mucho énfasis aquí es porque en este curso asumimos que ya ustedes saben los métodos. Entonces, les dejo ahí ver el video que está en el aula virtual sobre el método por si quieren profundizar, para aquellos que no son estudiantes de profundidad. Bueno, muy bien, vamos a ver si tengo alguna pregunta. Ok, no, por ahora no. Bueno, muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a ir a hablar del método de las K-medias. Ok, bueno, vamos a pasar al método de las K-medias. Bueno, ¿cuándo es recomendable el método de K-medias? El método de K-medias es recomendable cuando estamos hablando de miles, digamos, de 10.000 datos para arriba. Depende mucho de la computadora, pero a veces incluso de 5.000 datos para arriba hay que usar K-medias. O conocido en inglés como K-means. Este es el método de K-means. De hecho, podría decirse que es el método más usado. Ahora, el hecho de que corra más rápido tiene sus consecuencias. La primera es que
este K que está acá significa el número de clúster. Entonces, el primer gran defecto del método de K-medias es que siempre hay que decirle a priori cuántos clústeres quiero. Entonces, la gran ventaja del dendrograma es que del dendrograma yo puedo ver cuántos clústeres se puede ver. En cambio, o en un ACP también. Aquí no. Aquí a ciegas hay que decirle el K. Después se puede hacer con el codo de Jambu, pero requiere mucho trabajo computacional. Primer gran defecto. Segundo gran defecto es que el método de K-medias empieza con una semilla al azar y va haciendo reasignación centraje, como vamos a explicar más adelante, y entonces un tiro puede dar una cosa y otro tiro puede dar otra. Siempre será la solución más cercana a la óptima la del método de clustering jerárquico. Ahora ustedes se preguntarán, entonces ¿por qué no usamos clustering jerárquico siempre? ¿De ahí? Porque si yo tengo una matriz de 5000 filas, tengo que calcular 5000 al cuadrado distancias. Entonces ustedes podrán darse cuenta que eso no es viable a partir de ciertos números, ¿ok? Entonces el cálculo computacional es demasiado alto. No siempre es viable calcular la distancia de todos contra todos. Eso no se puede hacer, no cabe en la memoria ni en el disco de la computadora quizás. Entonces, por eso es que hay que recurrir al método de K-medias. Pero como ya les dije, tiene dos defectos graves. Uno, siempre hay que darle el número de clúster antes. Dos, la convergencia parte de un valor aleatorio, lo cual hace que puede ser que un tiro dé una solución y otro tiro dé otra. Bueno, la idea del K-medias es la reasignación central. Los franceses le dicen el método de las nubes dinámicas, de las nubes dinámicas, debido al profesor Didet, que realmente es el padre de esto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea se las ilustro aquí. Lo primero, vamos a ver que me parece que tengo por ahí un ruidito. Ok, les agradezco mantener los micrófonos cerrados. Bueno, lo primero es que yo tengo que escoger el valor de K. Entonces, por ejemplo, aquí escojo K igual 2. Entonces yo llego y cojo los datos y al azar la computadora selecciona dos grupos. Como aquí. Aquí lo seleccionó dos grupos completamente al azar. Ahí ya no está tan al azar, pero lo seleccionó al azar. Luego, calcula el centro de gravedad de cada grupo. Véanlo aquí en rojo. Y luego calcula la distancia de todos contra los centros de gravedad. Y se da cuenta, por ejemplo, que este está más cerca de este centro de gravedad. Entonces lo cambia de clúster. Y se da cuenta que este está más cerca de este centro de gravedad. Entonces lo cambia de clúster. ¿Ven? Y luego vuelve a calcular los centros de gravedad. Y vuelve a hacer lo mismo. Calcula las distancias de todos contra el centro de gravedad. Y reasigna al centro de gravedad más cercano. Toma un pito de agua. Por eso se le llama el método de reasignación central. Ahora ustedes dirán, ¿por qué esto es más eficiente? Porque observen que yo no calculo las distancias de todos contra todos. Que por ejemplo, si tengo 5000, tengo que calcular 5000 al cuadrado de distancias. Aquí calculo las distancias solo contra los centros de gravedad. Entonces, si tengo dos centros de gravedad, calculo 2 por 5000 distancias. Entonces, grafico, tengo que calcular 10.000 distancias y no 5000 al cuadrado, ¿okay? Que es cualquier cantidad, 5 por 5, 25, 2,5 millones de distancias tendría que calcular. Y aquí solo calculo 10.000. Entonces, evidentemente, esto es mucho más rápido. Y así sigue iterando hasta que en algún momento se estabilice el algoritmo. Ok, bueno, entonces el objetivo del clustering y del K-medias y en general del clustering se ilustra muy bien en ese gráfico. El objetivo de todo método de clustering, incluyendo la clasificación jerárquica que acabamos de ver, es minimizar la inercia intraclases, que es las distancias entre los puntos a lo interno de los clusters, y maximizar la inercia interclases, es decir, que la distancia entre los grupos sea máxima.
El teorema de Fisher, como vemos en los cursos del experto en minería de datos, garantiza y prueba que es equivalente a ambas cosas, que cuando una sucede, la otra sucede automáticamente. Entonces uno se puede ir a minimizar la inercia intraclases o maximizar la inercia interclases. El concepto de inercia, o aquí se le dice distancia intraclases, es eso mismo, es la distancia de todos contra todos aquí, que sea mínima. Y la distancia de todos contra todos los grupos sea mínima. A eso se le llama inercia. Es como una, perdón que se me movió aquí, esto también se le dice varianza de multivariante. Es como medir una variabilidad pero en múltiples variables. Ok, entonces el método lo vuelvo a repetir, vean. Aquí lo ilustro mejor, vean. Al azar, escojo K igual 2. K igual 2. Entonces, al azar genera estos dos grupos. Calcula los dos centros de gravedad. Se da cuenta que este está más cerca de este centro, entonces lo cambia para ese clúster. Y que este está más cerca de este centro, entonces los cambia. Entonces al siguiente tiro tiene los grupos de esta manera. Vuelve a calcular los centros de gravedad y calcula las distancias de todos contra el centro de gravedad. Y si en este momento ya todos están más cerca de su centro respectivo, para el algoritmo, porque ya encontró la mejor solución que podía encontrar. Ahora puede seguir por horas. Esto es un tema interesante, ¿verdad? Si usted tiene 1 millón de datos, 2 millones de datos, no pretenda que K-means corra en minutos. Tiene que durar horas o días. ¿Ok? Tiene que dejar la máquina dándole mucho para que esto se estabilice. Hay gente que pretende con miles, con millones de datos que terminen en 5 minutos. No, no es así. Bueno, vamos a ver. Acá tengo alguna pregunta. Me dice Franco, profesor, ¿cómo en cada clúster obtenido por el jerárquico? ¿Cómo en cada clúster tendrá menos individuos? O sea, ¿se puede aplicar PCA en cada clúster? Bueno, no se puede aplicar PCA en cada clúster. Lo que sí se puede hacer, Franco, es aplicar clustering sobre las componentes principales y reducir así los cálculos. De hecho, eso lo hacemos en los cursos del programa experto en R. Hacemos cluster encima de las componentes. Y eso no lo vamos a ver acá porque no nos da tiempo. Pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Ok, no sé para qué querría hacer un PCA al interno de un clúster. Eso sí no me queda muy claro, Franco. Me dice Roberto, ¿se podría hacer premuestreos que bajo clúster jerárquico y me digan el K inicial? Sí, Roberto, no es una mala idea. Digamos, tratar de hacer un muestreo y hacer clústering jerárquico y a partir de ahí tratar de ver cuántos clústeres hay. Es una buena idea, Roberto, muy original, lo felicito. Como para tratar de ver cuál es el K. Y entonces, digamos, sí, la idea de Roberto es interesante. Digamos que yo tengo 5 millones de datos, pero de ahí no puedo hacer clustering jerárquico. Me tomo una muestra de 5000, hago una muestra al azar, un clustering jerárquico y ahí trato de determinar cuántos clústeres hay. Y después aplico K medias con ese K. Es una buena idea, Roberto, muy interesante. Bueno, aquí explico un poco más en detalle qué son los centros de gravedad, qué se anda tratando de minimizar, explica la inercia total, la inercia de interclases. Ven que la inercia total es el promedio de distancias al centro de gravedad. La inercia total es una especie de varianza, pero vectorial. ¿Ven? Es el promedio de distancias al centro de gravedad. Eso es lo mismo que la varianza. La varianza es el promedio de distancias a la media. Nada más que aquí es multivariante. La inercia de interclases es un promedio de distancias de los centros de gravedad al centro global. ¿Ok? Y la inercia de intraclases o varianza de intraclases es el promedio de las distancias a lo interno del clúster. Esto calcula el promedio de distancias a lo interno del clúster KS. Luego las suma todas y las promedia. Entonces es el promedio de distancias a lo interno. El teorema de Fisher, que lo vemos con más detalle en los cursos de propiedad, dice que la inercia intraclases más la inercia interclases es igual a la inercia total. Lo que quiere decir es, esto quiere decir algo que es interesante. La inercia total es fija, digamos que daba 100.
Entonces, ¿qué pasa? Si esta da 60 y esta da 40, entonces digamos, si esta sube en 1 a 61, automáticamente para que la suma siga dando 100, esta tiene que pasar a valer 39. Lo cual prueba el teorema de Fischer, y es que dice que cuando la inercia interclases es máxima, cuando esta es máxima, se maximiza, automáticamente esta se minimiza. Entonces eso reduce el tiempo de los algoritmos. Uno puede buscar un algoritmo que maximice la inercia interclases o un algoritmo que maximice la inercia intraclases. Y automáticamente lo otro va a suceder. Ok. En el video que está en el aula se explica más en detalle. Y viene este ejemplo que está construido en una hoja de Excel en detalle explicado. Acá no nos da tiempo de explicarlo tan en detalle, porque tenemos que ir a explicar cómo se hace en Python. Bueno, entonces, como les explicaba, el problema del clustering jerárquico en general es un problema que requiere demasiado cómputo. Otra opción es analizar todos los clústeres, clústeres de tamaño 2, clústeres de tamaño 3, todas las posibilidades. Es un problema combinatorio que no es viable resolverlo en una computadora. Ni siquiera en la computadora de la NASA. Entonces, pues hay que optar por el método del K-medias, ¿verdad? Que lo que hace es la reasignación central. El método de K-medias fue propuesto originalmente en el 65 por Forgy, que es uno de los más conocidos. Hay variantes. Sin embargo, por ejemplo, en Francia dice que el padre del K-medias no es Forgy, sino es el profesor Edwin Didet, quien fue mi tutor de doctorado, quien en 1967 propone el método de las nubes dinámicas. Lo propone en el 67, sin embargo, él dice, y todo en Europa se dice que Forgy lo que fue una conferencia que él dio y copió el método. No sabemos. Bueno, entonces ahí está una explicación del método nuevamente que ya les había dado, del clustering o del conocido en Francia como el K-medias. Ven, aquí en este gráfico también lo vuelvo a explicar. ¿Ven? El método empieza al azar, con 3 grupos al azar. Calcula aquí el centro del grupo verde, el grupo azul, rojo y el grupo azul. Luego va reasignando al clúster más cercano. Y entonces ven que los centros se empiezan como a mover. ¿Ok? Se van moviendo. Porque estos de aquí como que empiezan a estar más cerca de este, los empieza a cambiar. ¿Ok? Estos también. Entonces ven como los centros se van moviendo. Hasta llegar a una estabilización y a que encuentra los 3 clústeres aquí perfectamente. Ahora eso es lo que se llama el número de iteraciones. ¿Qué pasa si yo le pongo muy pocas iteraciones? Ya puede ser que me quedo con esta solución. Aquí es muy trivial porque son 6. Pero en 5 millones de datos esta podría ser la iteración 200.000 y esta la iteración 600.000. Entonces yo, si hago pocas iteraciones, puedo estar ante una muy mala solución. Que yo he visto casos reales de gente que cree que con un K-medias y con 5 minutos ya encontró la segmentación de 1 millón de datos. Bueno, muy bien. Eso es lo que se refiere aquí en estar en una solución suboptimal. Esta es la mejor solución y uno podría estar en una solución suboptimal. Este es el problema, uno de los problemas del K-medias. Bueno, ahora la otra pregunta es ¿cuántos clústeres? ¿Cuántos clústeres? Bueno, depende mucho. Depende de la configuración de los datos y también depende de qué quiera uno. Ven, por ejemplo, aquí se ve que 2 clústeres parecía una buena opción. 4 clústeres también parece una buena opción y 6 también. Ahora, también depende de qué quiera uno. Por ejemplo, si yo tengo mis datos y quiero segmentarlos, estoy en una campaña política y quiero mandarle información diferenciada a la gente para que el mensaje cale mejor. Bueno, si yo solo tengo capacidad para 2 campañas, solo tengo plata para eso, pues hago 2 clústeres. Después veo qué caracteriza a este clúster y les mando publicidad de acuerdo a eso. Y qué caracteriza a este y les mando publicidad de acuerdo a esto. Ok, pero si tengo mucha plata y puedo hacer 6 campañas diferentes, me puedo quedar con esto. Y entonces a esto les tiro una campaña, a estos otra, a estos otra, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque tengo más dinero, entonces puedo segmentar más.
Entonces depende mucho de los objetivos del negocio, también cuántos clústeres yo quiero, o cuántos puedo, o cuántos necesito hacer. Bueno, el codo de Jambu, ahora lo vamos a ver un poco en Python. Lo que se hace es ejecutar K-medias con K igual 1, con K igual 2, con K igual 3 y así sucesivamente. Y en el momento que se forme un codo, en inglés le dicen el método del elbow, ya ese es el número de clúster. Porque quiere decir que la inercia, aquí vamos graficando la inercia entre clases, ya se estabilizó. Y aquí vemos que esto es un codo de Jambu para estos datos. Entonces él encuentra lo que se ve claramente, y es que hay 3 segmentos. Aquí lo veo claramente porque ya son gráficos en 2 variables que puedo graficar, pero si no, no lo vería. Pero lo que sí yo podría hacer es el codo de Jambu. Y así determinarlo. Ahí lo vamos a hacer en Python. El problema es que tengo que ejecutar, por ejemplo, aquí K-medias 30 veces. Y si tengo que hacer K-medias 30 veces y tenía 10 millones de datos y cada corrida dura un día, entonces tengo que esperarme 30 días para tener el codo de Jambu. ¿Ok? Por lo cual a veces no es muy viable hacer el codo de Jambu. Ahí podría aplicar la idea de Roberto. Es una idea muy interesante, ¿eh, Roberto? Nunca había pensado en esa idea. Pues en efecto, tal vez con un tomo al azar, una muestra más pequeña, y esta muestra me puede ayudar a, por lo menos, a determinar cuántos clústeres. Muy buena idea, Roberto. Muy interesante. Bueno, entonces, el problema del algoritmo de K-medias, como lo vemos aquí, incluso con el ejemplo de los estudiantes, corro 25 veces K-medias, 17 veces, el 68% me dio la clusterización óptima, que es la que dio clustering jerárquico y el ACP, pero un 3% me dio esta, un 1% por ejemplo me dio esta que es pésima, y así sucesivamente. Hay algunos métodos, por ejemplo en R yo puedo usar formas fuertes, que es ejecutar el método, por ejemplo, 25 veces y después decirle, bueno, la que me salió más veces, con esa me quedo. Como esta salió 17 veces, me quedo con esta. Se llaman las formas fuertes. Pero también el problema es que requiere mucho poder de cálculo también. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ir a ver cómo se hace K-medias en Python. Y vamos a ver qué me están preguntando por acá. Me dice Roberto, ok, sí. Luis Alfredo, en su experiencia, ¿cuántas iteraciones recomienda para 1.000.000 de registros? ¿O cómo podemos determinar más o menos? Buena pregunta, Luis Alfredo. No se sabe. No se sabe. Porque usted puede tener 1.000.000 de registros, Luis Alfredo, y compañeros y compañeras, pero estaban los segmentos muy bien hechos. Los datos eran muy segmentables. Entonces puede ser que en 500 iteraciones termine. Pero puede ser que usted tiene 1.000.000 de estudiantes y son datos como muy confusos, como muy revueltos, digámosles, en palabras muy a la tica. Yo no sé si usted es costarricense. Entonces puede ser que en 20.000 iteraciones no ha terminado. Entonces es un problema difícil, ¿verdad? No se sabe, no se sabe. Lo cierto es que hay que dejarlo mucho tiempo. Ok, y entonces la idea es dejar las compus corriendo porque no pretenda que con 1.000.000 de datos rápido va a salir una buena solución. Me dice Johnny, buena pregunta, Luis Alfredo. Me dice Johnny, consulta, profesor, debido a que este método se basa en calcular distancias, entonces solo se aplica para variables cuantitativas. Exactamente, Johnny. ¿Cómo se podría incluir variables cualitativas? Bueno, buena pregunta, Johnny. Aquí lo que se podría hacer y lo que yo les recomiendo es, en primera instancia, es las variables cualitativas o categóricas las transforman en variables dummy y las ponen y ya usan K-medias. No cambien nada más el nombre por un número y ya. No tiene sentido porque estamos usando distancias y eso requiere que sean calculables. Sí se puede hacer no tan mal usando variables dummy. La otra forma es usando distancias para variables categóricas. En R hay un paquete que se llama Daisy que permite hacer clustering y K-medi con variables mezcladas y luego se interpretan por aparte. No he encontrado yo el equivalente en Python. No me parece que alguien haya programado eso en Python. Pero en R hay una variable que usa un paquete que se llama Daisy, que usa la distancia de Gawel, que es una distancia especial para cuando hay datos cualitativos y cuantitativos mezclados.
Por ahora, en la tarea les dijimos que las quiten y solo dejamos las cuantitativas. Ahora, Johnny, eso es un problema serio, porque a veces uno tiene muchas variables cualitativas y son las más importantes tal vez en el estudio. Entonces les recomiendo, ya habíamos visto en el curso, si mal no recuerdo, ¿verdad? Cómo transformar en Python variables a variables dummy. Entonces las transforman en dummy y las meten a la tabla de datos. Ok, buena pregunta también, Johnny. Wilmer me dice, primero debe hacerse el codo de Jambu y luego K-medias. Sí, exacto. Wilmer, sí, primero hago el codo de Jambu, en buena teoría, y después le paso el K a K-medias, sí. Claro que eso podría durar mucho rato. Johnny me dice, ¿estos métodos son muy sensibles a datos nulos y outliers? Sí, sí, sí. Estos métodos son sensibles a datos nulos y a los outliers sobre todo. Si uno tiene outliers, puede ser que el K-media le dé unas cosas muy locas porque hay unos datos ahí que están distorsionando todo. También son muy sensibles a las escalas. Hay que tener cuidado de no tener escalas muy diferentes en la tabla de datos. Tengo una variable medida en centímetros y otra medida en kilómetros. Entonces resulta que en una variable la distancia de 1 es mucho más grande que la distancia de 1000 en otra. Porque en una era 1000 centímetros y en otra era 1 kilómetro. ¿Me explico? Entonces hay que tener claridad de que las escalas de las variables debería ser la misma. O si no, centrar y reducir la tabla antes de hacer los análisis. ¿Ok? Para asegurarnos que no estemos en un problema de escalas. Ok, buena pregunta, ¿sí, Johnny? Muy bien. Bueno, vamos a ir a ver cómo trabajamos esto en Python. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces en Python con K-medias. Ok. Bueno, entonces estamos importando acá este paquete que es para hacer datos sintéticos, que es que vamos a hacer unos datos sintéticos ahí para probar. Estamos importando porque vamos a graficar los resultados sobre el PCA, sobre el ACP, y de sklearn importamos el K-medias, que es el que vamos a usar, y también vamos a usar mglearn, que hay que tenerlo instalado. Ok, ahí está cómo se instala. Bueno, vamos a ver que ahí tengo alguna preguntilla. Me dice Franco Condori, profesor, estas clusterizaciones, ¿cuáles son las desventajas de centrar y reducir las variables? La desventaja de centrar y reducir las variables es que a veces uno cuando ya va a interpretar se pierde como el sentido original de la variable. Entonces uno cuesta como interpretar el mismo, por ejemplo, gráfico de barras, porque usted ya perdió las escalas originales. O cuesta interpretar el radar. Entonces ese es el problema. Lo que uno podría hacer es cuando ya hace el radar, como tratar de descentrar esas variables, para lo cual habría que guardar las medias en algún lado y las desviaciones estándar para devolverlas a la escala original, los centros. Pero ese es el defecto. Por eso lo mejor es reescalar. Qué sé yo, si usted tiene una en centímetros, otra en metros y otra en kilómetros, ponerlas todas en metros o cosas así, para no perder el sentido original. Ok, pero ese es el problema. Bueno, aquí hay unos Python vienen estas cosas muy bonitas, por ejemplo este K-means algorithm de mglearn ilustra con este grafiquillo haciendo clúster que hace iteraciones, ¿ven? Aquí están los clústeres, empieza al azar, con los 3 centros al azar, y se ve cómo se van moviendo poco a poco, va haciendo reasignación centraje hasta que el método converge y se encuentran ya los 3 grupos bien especificados. Por cierto, hay métodos de K-medias que lo que hacen es iniciar con todos los datos al azar en cada clúster. Hay otros métodos que es un poco el que está ilustrado acá, que lo que traca al azar son como los centros. ¿Ok? Y entonces luego asigna a los centros. Hay métodos, por ejemplo, el método de nubes dinámicas del profesor Diré trabaja mucho en general eso, habla de un representante de cada clase. El representante podría ser el centro, pero podría ser un dato de la clase, etc. Entonces es más general. Pero en el fondo es el mismo resultado. ¿Okay? Entonces aquí ya encuentra hay algo que también da mglearn, que son los diagramas de Voronoi, de los cuales vamos a hablar más adelante, que grafica cómo separó el método de las clases con colores. Eso se llama el diagrama de Voronoi. Ahí se ve
un diagrama de Voronoi perfecto, ¿verdad? Nunca es tan perfecto. Ok, bueno, un ejemplo con datos sintéticos. Entonces vamos a generar aquí datos simulados con dos variables. Aquí sí los dejamos en dos variables para dibujarlos. Recuerden, esto es muy interesante, se lo vuelvo a repetir, ya les había dicho. Este hace estos bloques en dos variables. Perdón que aquí este Magic Mouse a veces me traiciona y me hace las cosas más pequeñas sin querer. Ok. Recuerden que entonces aquí me da la tabla de datos y aquí me da la variable a predecir. Es muy interesante. Recuerden que les dije que Python siempre anda pensando en modelos predictivos. Entonces aquí imprime la tabla X y aquí imprime, ahora vamos a ver eso, la variable Y, que es a qué clúster pertenece cada individuo. Y entonces yo puedo empezar a probar. Bueno, aquí se ve, entonces explico cómo se hace K-medias. Vean, aquí declaro una instancia de K-medias como una instancia del objeto o de la clase K-means. Y aquí estoy llamando al constructor. Esto lo entienden ustedes bien porque ya entienden programación por objetos. Ahí está llamando al constructor. Y le está inicializando un parámetro que se llama nCluster o número de clúster en 3. Entonces le estoy diciendo voy a hacer un K-medias con 3 clusters. Luego de que ya tengo la instancia K-media, K-means, entonces este K-means, que aquí se llama K-means, este es el modelo, llama a un método que se llama fit, que es el que hace el K-medias. Entonces este hace el K-medias. Ahí le estoy dejando todo, absolutamente todo por defecto, el número de iteraciones, todo. Entonces lo está haciendo por defecto, que también se podría cambiar. Ok. Bueno, entonces vean, esto es el llamado de esto es declara una instancia, llama al constructor y aquí llama a un método, para que entiendan bien qué es lo que sucede. Esa sintaxis, los que no han estudiado orientación a objetos no la entienden. Hay gente que dice que es sintaxis más extraña la de Python, sobre todo si vienen de R, donde en R siempre es una función, se le pasan los parámetros, porque es un enfoque de un lenguaje funcional, función que recibe parámetros. Aquí no, aquí el enfoque es declaro una instancia de un objeto, llamo al constructor y luego llamo métodos usando el punto. Ven, entonces es clarito cuando uno sabe orientación a objetos. Bueno, entonces aquí yo puedo decirle aquí en esta variable, ven que K-means tiene un predict. Es interesante. Él le llama predict porque es como orientado a la predicción. De cierta manera lo es. Y dice aquí predice. Y en realidad no es tanto predice, porque es en la tabla de training, pero bueno, él dice a qué clúster pertenece cada fila. Y ahí lo está haciendo con 2 clústeres, porque yo le dije que lo hiciera, porque eso... no, con 3, perdón, sí. Es que estamos en clúster 0, clúster 1 y clúster 2, que son 3 clústeres. También se puede sacar con esta función format kmeans.labels, me da lo mismo, me da la predicción. Me da en qué clúster asignó K-medias a cada individuo. Ok, voy a hacer lo siguiente, vean. Voy a graficar aquí los clústeres, ven qué bonitos. ¿Por qué los puedo graficar? Porque solo tengo 2 variables y por eso este bloque lo generé solo con 2 variables. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a graficar el eje X y el eje Y con este mglearn, un plotter. Y aquí voy a marcar los datos con una O. Aquí, de aquí a aquí lo que estoy haciendo es graficando los centros, que son estos triangulitos. Ok. Y aquí, con este parámetro, K-means labels, que es este mismo, lo que le estoy diciendo es que aquí no le puse, debí haberle puesto color igual a esto. Ahora más abajo lo hago. Eso lo que me está diciendo es que el color va de acuerdo a la etiqueta que le dio K-means, a la predicción de K-means. Entonces por eso no me queda azul, el otro verde y el otro rojo. Esto es color igual a esto. Bueno, eso era como para ver que la segmentación fue buena. ¿Por qué no se puede hacer eso siempre? Bueno, porque uno tiene múltiples variables. Aquí lo puedo hacer porque ven que la tabla de datos es de 2 variables. Así la generé yo. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver una pregunta que tengo en el chat.
Me dice Franco, ¿existe otra manera o método para no centrar? Sí, la que yo más recomiendo, como les decía, es reescalar los datos sin necesidad de centrarlos. Ahora, cuando uno está midiendo cosas muy diferentes, a veces no queda más que estandarizar la tabla. Pero si usted puede reescalar, qué sé yo, si usted tiene una variable que varían de 0 a 10, otras de 0 a 100, otras de 0 a 1000 y otras de 0 a 1.000.000, tal vez se puede, dividiendo entre los máximos, ponerlas todas a variar entre 0 y 1, por ejemplo. Otra es si yo tengo kilómetros, metros, todo ponerlo en kilómetros. Si tengo libras y otra está en kilos, ponerlo todo en kilos o todo en libras. Me dice Rainy que tiene que abandonar la clase. Bueno, no hay ningún problema, después puede ver el video en el aula virtual. Bueno, muy bien, vamos a hacer K-medias con los datos de estudiantes. Leo los estudiantes, como ustedes ya conocen. Y aquí ven, otra vez, vuelvo, insisto, método orientado a objetos, K-medias. Le voy a llamar ahora a mi instancia. Y estoy llamando al constructor de la clase KMint inicializando ese atributo de la clase en 3, que es el número de cluster. Ejecuto kmedias.fit, ahí estoy llamando al método con los datos, que es donde está la tabla de datos de estudiantes. Y aquí kmedias.predict lo imprimo y me dice a qué clúster pertenece cada individuo, al 0, 1 o al 2. El kmedias, por dicha, sí tiene un atributo, vean, kmedias.clusterCenters me da los centros. No tengo que ir a calcularlos como la función que hicimos Andrés y este servidor para calcularlos. ¿Ok? Y entonces aquí están los centros. Entonces puedo hacer el bar plot. Aquí lo hice muy a pie. Aquí lo hice más a pie. Pasa que construí primero la presentación de kmedias. Entonces saco el centro 1 con esta instrucción de Python. El centro 2 los ocupo como un vector. Entonces por eso tengo que hacer, porque aquí está un arreglo con un arreglo adentro. Y yo para hacer un gráfico de barras en Python ocupo un vector, una lista, digamos. Y aquí con este PLT, el matplotlib, ploteo los centros. Ahí está el clúster del centro 1. Aquí con esas mismas instrucciones, grafico el clúster del centro 2, grafico el gráfico de barras del clúster 3, y acá hago un código y los pongo los tres juntos. Nada más marco, evalúo con este para que sirva, y ahí veo los tres clústeres. Y entonces ahí vemos que K-medios me encontró los mismos clústeres que me había encontrado ACP, clasificación jerárquica. Claro, porque este es un ejemplo muy pequeñito, ¿verdad? No es difícil de segmentar, pero bueno, este es el clúster de los buenos en educación física, ¿lo ven? Este es el clúster de los buenos en matemáticas y ciencias, y este es el clúster de los buenos en historia y español, en las letras. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí, esta es una manera, la mejor manera es poner los tres juntos. Así por separado es difícil. Entonces yo recomiendo poner los tres juntos. O mejor aún, hacer el radar plot. Aquí está el radar plot, aquí tengo los centros. Lo primero que tengo que hacer es transponerlo. Y entonces ver que lo transpongo para que en las filas tengo las variables. En las filas tengo las variables. Y ven que aquí lo hice más a pie que en el clustering jerárquico, porque esta presentación la construí primero. Aquí extraigo la variable 1, la variable... Mira, aquí tengo un error. No, está bien, sí, es que le estoy quitando... ¿Qué pasó aquí? Perdón un momento porque... Un momentito porque me dicen aquí que hay problemas de grabación en la otra computadora. Voy a detenerme un momentito mientras acá me ayudan los técnicos a reinicializar la otra computadora. Un momentito.
Un momentito que estamos reinicializando Cisco Webex en la otra computadora. Ya continuamos. Disculpen. Ok, bueno, ya casi. Ok. Ok, bueno, muy bien, disculpen, me confirman que me escuchan ahí, por favor. Sí, es que se nos cayó la computadora donde está grabando la sesión para el canal de YouTube. Entonces, por eso estamos ya de nuevo. Ok, les agradezco y si me confirman que me están escuchando. Ujú. Vamos a ver nada más para continuar. Ok, gracias Franco, muy amable. Bueno, continuamos. Les decía que aquí extraje las variables v1, v2, v3 y v4, v5. Las 5 variables porque para el radar plot recibe este data frame. En este ejemplo se ve mucho más claro. Les recomiendo estudiar porque aquí lo hice muy a pie para que quedara más claro. ¿Ven? Entonces yo declaro aquí la variable 1, la variable 2, un data frame de pandas. El primero es el grupo. Vean que aquí este es el data frame de esta forma que recibe el gráfico del radar. En la presentación de clustering jerárquico lo hicimos con un for que funciona en general para cualquier cantidad de variables. Pero vale la pena estudiar este que fue el primero que yo construí, que lo hice completamente a pie y de hecho André luego me ayudó a hacerlo con un ciclo para que sirva en general para cualquier cantidad de clusters. Pero aquí se hace más a pie y este es el data frame que recibe el radar plot. Entonces ven que aquí esto es lo mismo que luego hizo Andrés, lo hizo con un ciclo. Esto que yo hice aquí completamente a pie, pero completamente a pie se entiende mejor. Pero esta es una programación general de eso. Entonces se los dejo para que vean cómo fue que lo construimos. A mí siempre me gusta enseñar las cosas, cómo se construyen. A veces se ilustra mejor. Luego aquí vamos haciendo el data frame, sacamos las variables para hacer el radar, el número de variables, los ángulos. Esto no se preocupen, que se puede cambiar, pero básicamente con eso funciona muy bien. Inicializar el radar, aquí le pone las etiquetas a los ejes y después grafica los clústeres, que aquí lo hice completamente a pie. Grafiqué el clúster 1, el clúster 2, el clúster 3. Este es el nivel de transparencias. Recuerden que en Python hay algo similar a R, que es el nivel de transparencia, a ggplot de R. Y aquí están mis clusters, que de hecho pues son los mismos que ya habíamos interpretado, que nos daba clustering jerárquico y que nos dio ACP, pero no tiene por qué dar igual. En este caso los tres dan igual, pues, y se trata de una tabla de solo 10 filas donde los clusters son muy claramente definidos. Aquí voy a hacer algo interesante, y es que voy a graficar los clusters sobre el ACP para tratar de dar una interpretación, una especie de B-plot. No es tan directo como en R. Entonces voy a hacer un ACP. Aquí declaro una instancia PCA del objeto PCA con dos componentes. Aquí dejo las componentes que las calcula PCA Fit Transform, que ya habíamos visto en la clase pasada. Aquí están las componentes. Entonces vean que cuando imprimo el shape me doy cuenta que ya la dimensión se me redujo de 5 a 2. Entonces grafico aquí. Y ahí están los tres clústeres. Ahí se ven los tres clústeres que son K-medias. Uno como en morado, que no sé muy bien, otro en verde y otro en amarillo. ¿Por qué pone colores? Porque aquí esta variable C, que es de colors, le pasé que K-medias.predict datos. Y ahí entonces me grafica sobre las componentes los clústeres. Esto es relativamente útil a veces cuando no se tienen tantísimos datos. Uno puede ver ahí, por lo menos en las dos primeras componentes, si la segmentación es relativamente buena o no.
¿Ok? Luego lo hacemos para los datos de iris. Fíjense que ahí tenemos los datos de iris. ¿Ok? Vean que la última variable es categórica. ¿Ok? Y aquí entonces le aplico iris. ¿Ok? Aquí vean que declaro la instancia kmedia del objeto kminis con 3 clusters. Aquí iris iloc o iloc. Esto lo hago para quitarle la cuarta columna que no es categórica, ¿verdad? Que es lo que alguno de ustedes preguntaba. Podría tratar de transformarla en una variable domi y meterla en el ACP. ¿Ok? Y entonces voy a hacer el ACP sobre iris tempo. Entonces hago el ACP y el kmedia sobre el iris tempo porque voy a graficar sobre el plano principal también. Entonces ahí hago kmedias.fit, invoco el método .fit del objeto kmedias, de la instancia kmedias, imprimo la predicción, digamos en qué clase asignó kmedias a cada individuo. Luego hago un análisis de componentes principales con 2 componentes. Ahí están mis 2 componentes para el dato de iris, que son 150. Se ve que reduje la dimensión a 2 y ploteo de nuevo. Y aquí el color de acuerdo al kmedias. Entonces se ve que pues separó bastante bien a las virgínicas, las cetosas y las versicolor. Entonces no está tan mal mi clusterización. Luego puedo hacer una interpretación con gráficos de barras y puedo hacer un radar plot también. Aquí está mejor. Bueno, no es igual, perdón. Y aquí está mi ejemplo de servicio al cliente que habíamos hecho antes. Aquí hicimos nuevamente los 3. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí ejecutamos kmedias con 3 clusters. Sería bueno hacerle un drop describe. No sé por qué no salió en el documento autorreproducible. Pero siempre que uno hace un análisis de este tipo es bueno hacer un análisis exploratorio antes. Bueno, muy bien. Aquí hice el codo de Yahoo. Ajá, se me había olvidado. Aquí vean, hice el codo de Yahoo con la inercia interclases que crece y se lo voy a mostrar aquí que es con la inercia intraclases. Entonces aquí no se ve muy claramente, ¿verdad? Pero podría decirse que como aquí hay un cambio importante en K igual 3 o en K igual 7. Pero no hay un codo tan bien marcado, ¿verdad? No siempre lo hay. Entonces, bueno, por razones de eficiencia decidimos K igual 3. Y de interpretación. ¿Cómo se hace el codo de Yahoo? Vean. NC es que voy a correr kmedias 20 veces, de 0 a 20. Luego hago kmedias, ¿ven? Para i igual 1 está NC. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Voy haciendo kmedias. Y los voy dejando en esta lista. Sí, tienen razón. Tiene razón Bernie, que me dice que por qué no salió aquí donde dice ¿qué no fue? El describe, sí, fue porque me faltó el print. Es que uno a veces se le olvida. El print, si estoy haciendo un documento autorreproducible en R, es indispensable. Si estoy en Python, no, porque nada más lo ejecuto y me sale, pero aquí se me olvidó el print. Por eso es que no sale. Sí, exacto. Vean, por eso es que no sale. Bueno, les digo que ejecuto clustering jerárquico 20 veces, lo dejo en esta lista y luego ploteo esa lista. Y entonces ahí se ve. Aquí lo que pasa es que lo estoy haciendo con score, que ahí lo que tengo es la inercia interclases, que lo bueno es que sea cada vez máxima. Y aquí lo hago con inertia, que esto por defecto está la inercia intraclases. Entonces ahí está mi codo de Yahoo. ¿Ok? Y aquí grafico los centros de gravedad de mis 3 segmentos. Y acá hago el radar plot. Aquí está la programación general porque ya hay que usar una programación más general. Y acá está mi radar plot. Dio muy similar al de clasificación jerárquica. Entonces ahí está muy bien, se pueden interpretar muy bien los segmentos. Acá dibujo sobre el plano principal. Quiero aclarar algo.
para que no se confundan, no es que uno siempre que hace una clasificación jerárquica o clasificación K-medias tenga que graficar sobre las componentes. No, 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 para nada. De hecho, si tengo millones de datos, eso no tiene sentido. Aquí lo hago un poco con fines didácticos y con fines de observar cómo quedó la clasificación, pero en general eso no es que se tenga que hacer. ¿Ok? Entonces hago el ACP con dos componentes, igual que arriba, y grafico en las dos primeras componentes de acuerdo a K-medias y lo coloreo. Vean que ni pongo las filas. Ahí lo que estoy tratando de determinar es que también el K-medias me agrupó los datos o si me quedó algo muy perdido. Si esos colores ahí quedan muy entremezclados, quiere decir que a K-medias le faltó mucho como para converger. ¿Okay? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces con eso terminaríamos la parte de la clase. Vamos a ver si tengo alguna pregunta. ¿Existe algún comando para exportar? Sí, sí, Wilmer. Dave. Observe que los resultados, me dice Wilmer que si se pueden exportar los resultados del clustering, ¿sí? Observe que esos resultados quedan en una lista o en un data frame de pandas. Entonces, como aprendimos hace algunas semanas, esos se pueden guardar en un archivo. Con el comando, no me acuerdo si era save, que se llamaba, pero usted simplemente lo guarda en un archivo. Puede guardarlo en un archivo de texto, porque es un data frame de pandas. O también lo puede guardar en una base de datos directamente. Con Python uno se puede conectar a bases de datos directamente para extraer o para enviar datos. No hemos visto nada de eso por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Con R en el programa experto sí hacemos todo eso, pero es porque duramos un año. Pero sí se podría, claro. Profe, de Jupyter Notebook se genera un HTML de muy buena presentación. ¿Lo podemos usar? Sí, Jorge, sí. Sí, es cierto. Jupyter, yo he usado bastante Jupyter para ver el Jupyter. Para aquellos que no han usado Jupyter, Jupyter le permite a uno. Lo que no me gusta de Jupyter es que guarda, si después uno va a ver el HTML, se pierde como el original. Pero sí, en Jupyter está aquí. Para los que no saben qué es Jupyter, aquí está el Jupyter Notebook. Básicamente lo que le permite a uno es mandar bueno, ahí llamé la consola y ven que me permite en realidad aquí ya no me acuerdo muy bien, por ejemplo, yo puedo ir a ver lo que generé y tenerlo acá en una pestaña de estas en un HTML y verlo en la web. Sí, es correcto. No tengo ningún ejemplo aquí. Pero bueno, sí se pueden usar Jupyter. Y aquí estoy llamando a la consola. Ok, bueno, muy bien, sí, correcto. ¿Qué se me hizo? Profesor, ¿se puede postergar la presentación de la tarea 5? No se puede protestar. Postergar, Franco, sí la puede entregar más tarde, pero se le van bajando puntos por entrega tardía. Eso sí la puede entregar mañana o pasado mañana. Todavía nosotros siempre damos de gracia hasta mañana. No debería decirlo. Y después ya le empezamos a bajar 5 puntos por día a partir de mañana. ¿Ok? Bueno, muy bien. El problema es que si se posterga, esto va súper rápido. Y entonces cuando se dan cuenta los estudiantes que se les posterga tareas, típicamente siempre pierden el curso. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque postergan la tarea 1. Cuando se dan cuenta no han terminado la tarea 1 y ya tienen la 2 encima. Y cuando se dan cuenta tienen la 3 y cuando ya tienen la tarea 4 abandonan el curso. Porque ya no les dio tiempo. Bueno, muy bien. Entonces en las tareas, esta tarea es una tarea muy bonita. Entonces aquí lo que estamos pidiendo es analizar con Python, con K-medias y con clustering jerárquico los mismos ejemplos que habíamos usado para el ACP en primera instancia. Entonces esa parte está bonita y se pueden comparar los resultados. Luego la pregunta un poco más difícil
es que queremos programar en Python una jerarquía binaria con clases, que es esta que estamos viendo aquí. La clase exploratorio, la clase ACP, la clase jerárquico y la clase K-medias. Como la clase jerárquico y K-medias comparten cosas, nace esta clase aquí, para no tener redundancia de código. Pero la idea de todo esto es que yo tengo una clase que tiene una tabla de datos, que es un data frame de pandas, y yo le digo análisis y automáticamente me tira todos los análisis, ¿okay? Que yo quiero sobre una tabla de datos, sea un análisis exploratorio, sea un ACP, sea un clustering jerárquico o sea un K-medias. Todos estos heredan de exploratorio. ¿Por qué heredan de exploratorio? Porque cualquier análisis, sea ACP, o sea un clustering jerárquico, o sea un K-medias, tiene que hacerse siempre el análisis exploratorio. Entonces tira todos los resultados exploratorios y tira todo el ACP, por ejemplo. Entonces ese es el ejercicio que es un poquito más difícil. Obviamente, aquí no se va a poner uno a hacer el ACP, uno utiliza todas las funciones que hay para hacer ACP dentro de las clases. Aquí explico un poco, cualquier duda con mucho gusto en el aula virtual, ahí los estamos atendiendo. Bueno, muy bien. Vamos a ver si tengo algunas preguntas más antes de terminar. Me dice Wilmer, he tenido problemas con el documento autorreproducible. ¿Podrían proporcionarme un ejemplo incluyendo diversos gráficos? ¿Ah? Sí, Wilmer, si quieren, según me dijo Andrés, hoy él subió uno. Pero si quieren lo vuelvo a poner en el foro y le subimos un ejemplo que incluya gráficos. Alguno de estos mismos que hemos visto en la clase, le podemos poner ahí para que ustedes lo vean, no hay ningún problema. Me dice Stefan, ¿es posible que nos mande los ejercicios de las tareas 3 resueltos para poder programar esas clases adecuadamente? A mí me quedaron varias dudas de la tarea 3, sería muy útil para poder hacer ese ejercicio 4 adecuadamente. El problema, Stefan, es que sí los podemos enviar, pero voy a ver cómo estamos con las tareas. Stefan, es que hay a veces gente que todavía no ha entregado las tareas. Y entonces, bueno, la 3 ya tendría un 0, ¿ah? Entonces póngalo en el foro, ahí Stefan, a ver si le subimos la solución, nosotros la tenemos, para que se ayuden un poco de cómo se programaba, ¿ok? Entonces pídalo por favor Stefan en el foro de esta semana y yo le digo a Andrés que la suba. ¿Ok? Sí. Me dice Franco, profesor, estos métodos vistos, ¿qué hace con los datos faltantes? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Con los datos ausentes, lo que habría que hacer es imputarlos. Y depende, eso es una... Hoy, el lunes me hacían esa pregunta. Y esto depende mucho, es que hay que dar una clase de eso completa. O sea, si usted tiene 1.000.000 de datos y tiene 10.000 registros con datos ausentes, los puede quitar todos, no hay ningún problema. Pero si usted tiene 500 registros y resulta que quita los datos ausentes y solo le quedan 5 filas, entonces no los puede quitar. Entonces tiene que imputarlos. ¿Cómo se imputan los datos? Puede ser usando la media, puede ser usando regresiones. Hay paquetes especiales para imputar datos. Imputar es una mala traducción del inglés de impute, que sería como sustituir datos, por aquello que no conozca el término. ¿Cuándo no se debe imputar una variable? Por ejemplo, una variable que más de la mitad de los datos son NA, es una variable que no sirve, entonces hay que quitarla. Igual una fila, si tiene más de la mitad, es un criterio que yo uso un poco empíricamente, pero si más de la mitad, más del 30% de los datos incluso son NA, entonces hay que quitarlas. Ahora depende, como le decía, Franco dice, si yo tengo 500 datos y me pongo a quitar todo lo que tenga NA y me quedan solo 10 filas, ya ahí tengo que ver cómo me la juego. Pero si tengo 1.000.000 de datos y quito todas las que tengan NA y me quedan 780.000, no hay ningún problema, todavía tengo muchos datos, ¿ven? Entonces depende mucho de la cantidad de datos y de la calidad de los datos. Ok, me dice Freddy, para ese último hay que hacer pruebas con datos. Sí, Freddy, sí. Siempre habría que hacer pruebas con datos. Puede ser con datos de algún otro ejercicio o los datos de las tablas de la misma clase. Sí hay que hacer pruebas.
Sí, Freddy, sí, siempre. Tal vez a veces no lo ponemos en los ejercicios, pero siempre hay que hacer pruebas para comprobar que la programación y todo está funcionando bien. La pregunta 4 no incluye un menú. No, 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 no. Wilmer, no, aquí nunca hacemos menús. Las pruebas serían a pie, correcto. Podríamos dar un curso, es muy bonito. En Python es muy fácil hacer menús y hacer ventanas. No es como R, que en eso es difícil. No fue diseñado para eso. En Python sí. Python uno podría hacer unos menús bien bonitos, pero no es el objetivo de este curso. ¿Ok? Porque sí, como les digo, sería un año entero haciendo Python. Ok, muy bien. Buena pregunta, Wilmer. Sí, nunca ninguna tarea incluye menús. No se preocupen por eso. Son pruebas a pie, quemadas en el código. Ok, bueno, muy bien. Entonces, eso sería por el día de hoy. Eh, ok, entonces, un gusto haberlos tenido el día de hoy en esta clase número 6 del curso. Ha sido un curso muy intenso, ¿eh? Como todos acá en Providad. Y nos faltan todavía 2 clases. En las clases que vienen vamos a estar ya trabajando sobre modelos predictivos. Vamos a estar estudiando algunos de ellos, cada vecinos más cercanos, las redes neuronales, árboles de decisión y algunos métodos. Y en la última clase, que es de hoy en 15 días, estaremos estudiando métodos más avanzados en modelos predictivos ya, en aprendizaje supervisado, como son los métodos de boosting, de random forest y este tipo de cosas. Y también en la última clase vamos a estar haciendo cross validation, o dicho en español, validación cruzada, para medir bien el error y calibrar métodos. Eso vamos a estar haciendo en la última clase. Entonces, ¿me están grabando? Sí, está bien todo ahora, gracias. Lo que les decía es que estas 2 últimas clases van a ser completamente dedicadas a aprendizaje supervisado, es decir, a métodos predictivos en Python. Ahí también les vamos a colocar algunos videos donde se explican los métodos en sí, porque en la clase no va a dar mucho tiempo en 2 clases, ¿verdad? Para eso se ocupan 2 meses, para explicar cada uno de esos métodos en detalle. Pero les vamos a poner videos ahí que los apoyen a entender los métodos. Hay que entender los métodos, ¿ah? No se trata de usar esto a ciegas sin entender qué es lo que uno está haciendo. Uno tiene que entender los métodos para poder interpretarlos, para poder usar el método adecuado para los datos adecuados, para los datos correctos. Bueno, muy bien, entonces agradecerles la presencia el día de hoy. Muy buenas noches y nos estamos viendo, Dios mediante, hoy en 8 días. Gracias, muy buenas noches.